Te bendigo en el nombre de Jesús. En esta mañana quiero compartir contigo una breve enseñanza. Y esta se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice la palabra: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Una de las facetas más importantes del Evangelio tiene que ver con entender que la palabra es Cristo, que la palabra es la esencia natural de Dios, la emisión poderosa del Dabar de Dios, la palabra que sale desde el corazón de Dios. Esa palabra tiene vida. Nosotros hemos equivocado nuestros argumentos y pensamientos al entender o querer o que se nos haya enseñado o hemos mal aprendido de que la palabra es la Biblia. La palabra no es la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios, y hay un pequeño artículo que se debe anteponer, el cual tiene un abismo de revelación y un abismo de verdad. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque yo debo conocer la verdad de lo que enseño y de lo que predico. ¿Qué ocurre cuando nosotros centramos que la verdad, como dice en el verso 2, dice el que es la palabra existía en el principio con Dios? Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos, y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Amados hermanos, no está hablando de la Biblia. Durante décadas, años, siglos, se ha creído que cuando hablaba de la palabra hablaba de la Biblia. Hay anécdotas, cosas que han ocurrido acerca de la Biblia, como gente que deja la Biblia abierta en el Salmo 91 para que lo guarde, porque la palabra lo ha de guardar. Y eso, amado, es fantasía. Eso tiene que ver con la fábula de la cual habla el Señor, las fábulas. La realidad es que la palabra vive, la palabra es Cristo y la palabra está con nosotros. Ahora, pequeña reflexión no tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con Cristo. Desde que conozco el Evangelio, mi vida ha estado regida por un pequeño principio que es cristocéntrico. Yo predico a Jesucristo, mi Señor Jesucristo. Y esa palabra poderosa, esa palabra viva, esa palabra que trae no solamente convicción, transformación, creación. Si usted analiza, todo fue creado por ella, se sostiene por ella y nada existe si ella no está. Nosotros existimos en la palabra. La palabra es lo que nos sostiene. Cada partícula, mini partícula de nuestro cuerpo que va formando diferentes átomos, diferentes formas y va formando el cuerpo, va haciendo eso, lo sostiene la palabra, lo une la palabra. Entonces, yo debo tomar primeramente conciencia de algo, que en el principio la palabra ya existía. Me lleva a la reflexión de que el principio es una creación. Fue creado. El principio fue creado. Antes del principio ya era la palabra. Dios era. Por los siglos de los siglos. Y después del final, Dios sigue siendo y la palabra seguirá siendo. El principio es un tiempo. La palabra creó un tiempo. Por la palabra fue creado un tiempo. Dentro del kairos de Dios, del tiempo perfecto, único, majestuoso y todopoderoso, eterno, tiempo kairos de Dios,
se creó un espacio de tiempo que tiene principio y fin, el tiempo crono, el tiempo del hombre, el tiempo en el que el hombre nace y muere, el tiempo en que no se detiene, va caminando. Cuando yo entiendo la palabra y la palabra se me revela, yo comienzo a entender la creación de Dios. Dios me ha ido enseñando y mostrando a diferentes modos cómo es posible que esta creación sea. Y en una oportunidad estaba orando por un milagro creativo, mientras Dios en varias veces hizo crecer piernas, brazos. Pero esta vez Dios me dice que no ore para que crezca, sino que para que el que está más crecido se meta para adentro. Y oré de esa forma y el pie se encogió. Y esto me llevó a la reflexión que el mismo Dios que crea también puede disolver. A veces no entendemos nosotros quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es amor, pero es fuego consumidor. El mismo Dios que puede crear algo también lo puede sacar, lo puede disolver. Dios, para quitarte a ti y a mí, no necesita que tú y yo tengamos que morir. Si Él quisiera, nos disuelve. ¿Por qué no lo hace? Porque es un Dios perfecto, único, que se alinea a su justicia y su justicia lo sostiene y sostiene nuestras vidas. Por la palabra de Dios, por el dabar de Dios, por la creatividad del sonido de Dios. Porque palabra, amado, es un sonido. Es el sonido de Dios. Palabra es el sonido de Dios. Entonces, amado hermano, cuando yo hablo de la palabra, tengo que tener conciencia que estoy hablando de Cristo. Esa palabra tiene que hacerse real en mi corazón. En el verso 4 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos, y la luz brilla en la oscuridad. Esa palabra en ese verso está hablando de la prédica, está hablando de la emisión, está hablando de cuando tú abres los ojos de los ciegos, cuando tú eres luz para las naciones, cuando tú traes luz a las tinieblas, cuando tú a través de la impartición del Espíritu Santo emites la palabra de Dios, la palabra de Dios. En este instante yo estoy emitiendo palabra de Dios. Aunque no se asemeje, no solamente por lo que leo a través de la Biblia, sino por lo que hablo. Porque hablar la palabra de Dios no significa leer la Biblia, significa hablar lo que Dios está emitiendo ahora, porque la palabra lo sostiene todo, la palabra lo vivifica todo, la palabra es ahora, por los siglos de los siglos. Esa palabra no se acaba, esa palabra no termina, esa palabra no caduca, es una palabra viva. Y esa palabra vive en el hombre y la mujer de Dios. Y todo lo que el hombre y la mujer de Dios hable es palabra de Dios cuando viene por inspiración del Espíritu. Pero hemos cambiado los roles. Yo conozco lugares donde leen un capítulo entero de la Biblia y luego el predicador lo vuelve a repasar porque la Biblia dice esto. Pero eso no es una prédica, mi hermano. Eso no es estar conectado con Dios. Que usted hable de la Biblia, que usted predique la Biblia, no dice que está predicando la palabra de Dios. Una cosa es predicar palabra de Dios, otra cosa es predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un tiempo perfecto y es ahora. Predicar palabra de Dios significa que predico algo que fue escrito. ¿Y es lo que Dios quiere decir hoy? No sé. No lo sabemos. Por ahí sí, por ahí no. Pero yo, cuando hablo la palabra a Cristo, cuando Cristo se me revela, cuando tengo comunión con Cristo, cuando Cristo es conmigo y yo con Él, mi prédica tiene poder
de la palabra, del dabar de Dios. Esto lo testifico yo, lo testifico como persona que sirvo a Dios. He ido a lugares donde usted no se puede imaginar, donde nadie me conoce y he soltado palabras. He leído un versículo y he soltado palabras que la gente se ha quedado admirada porque le ha desnudado el corazón a todos. Eso me ocurre siempre que predico la palabra, porque yo nunca jamás, ojo, para mí las escrituras son sagradas. Y ojo que dije sagradas, no santas. Sagradas. Santo es uno. Sagrado es consagrar, es declarar que algo tiene poder de santidad porque viene del cielo. Yo lo creo, pero no hago idolatría de la Biblia. No hago idolatría de la Biblia, porque la Biblia es palabra inspirada por el Espíritu Santo, que fue escrita para dejarnos una guía, para dejarnos el cimiento de lo que luego vamos a edificar por la comunión con el Espíritu Santo en sabiduría y conocimiento de la palabra viva que es Cristo. No entre en el juego de ser un idólatra. No entre en el juego de ser una persona idólatra que está haciendo idolatría continuamente de la Biblia, sino que ame la palabra viva que es Cristo, ame a Cristo su Señor, y verá cómo todo se le revela, verá cómo todo le es revelado a su corazón y a su alma. Yo hoy quiero enseñarte en el nombre de Jesucristo que cuando tú lees la palabra, cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees lo que fue escrito por el Espíritu Santo, esto despierta en ti, aleluya, un amplio panorama de revelación, una amplitud grandiosa de la rema de Dios, porque una letra escrita en la Biblia puede despertar una palabra poderosa en tu corazón, pero la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Yo quiero que entiendas esto. La palabra es viva y eficaz. Y dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. No puede haber vida en algo inerte, muerto, si hay vida en algo vivo. Cuando esa palabra que tú lees en la Biblia entró a tu corazón y germinó, es la pequeña semilla de mostaza que germina un gran arbusto de sabiduría en tu corazón. Entonces cuando tú predicas del poder del dabar, de la palabra de Dios. Esto quizás rompa tu teología y rompa tu cabeza y quizás puedas cuestionar o no, estés de acuerdo o no. Esto es irrelevante, no me tiene mucho, porque yo no hago la enseñanza para que tú estés de acuerdo conmigo. Ningún discípulo es discípulo para estar de acuerdo con su maestro, sino para aprender. Como le digo siempre a los hermanos de la congregación, diga yuhu, diga algo, diga gloria a Dios, aleluya, ay, pero diga algo. ¿Sabe por qué rompe la teología? Porque Cristo rompió la teología. Cuando Cristo vino, caminó por esta tierra, Jesús, los teólogos de entonces, los fariseos hipócritas, maestros de la ley, eran los teólogos de entonces, eran los que se conocían todo de acá, pero no tenían nada acá adentro. Vino Jesús y rompió toda teología. ¿Y quién es este? Porque habla como quien tiene autoridad. La palabra, el dabar de Dios, cuando tú lo conoces y Él te conoce, hay autoridad en tu vida. Autoridad no es gritar. Autoridad no es declarar toda la palabra, toda la Biblia entera. Saberte toda la Biblia no te da autoridad. Sí, leer toda la Biblia y conocerla despierta la sabiduría. Sí se llega a un conocimiento. Pero si ese conocimiento luego yo no lo hago carne, no lo practico, no tiene poder en mí y no hay autoridad en mí. Un demonio no se va porque tú leas la Biblia, un demonio se va porque tienes autoridad, porque has conocido y te conoce la palabra de poder. Cuando lo veían a Jesús, dice, yo sé quién eres Jesús, viniste antes de tiempo vos, tú eres el santo de Dios.
Y no era porque era Jesús Dios, era porque el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Lo que veía el demonio era el Espíritu Santo sobre Jesús. Y es lo que tiene que ver sobre ti y sobre mí. Al Espíritu Santo en autoridad. Y cuando hay autoridad del Espíritu, entonces es cuando el demonio huye, las enfermedades se van, porque el Señor te dio esa autoridad, pero por conocer a la palabra. Mi pueblo pereció, cayó por falta de conocimiento. Pero cuando tenemos conocimiento, nos levantamos como pueblo de Dios y somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Espero que esta leve enseñanza te ayude a buscar algo diferente en la oración, a dejar la doctrina religiosa de la oración para hacer una oración diferente, un diálogo con Dios, conocer al que te conoce y dejar que te conozca el que quiere conocerte. No es un juego de palabras, es algo que vas a tener que entender y comprender. La intimidad con Dios viene, la unción viene, el poder viene, la autoridad viene cuando tú rompes los esquemas religiosos y entiendes que la palabra no es la Biblia, sino que la Biblia es palabra. Pero la palabra es Cristo y Él está dispuesto a revelarte todo al corazón porque Él la escribió. Te bendigo en el nombre de Jesús. Desde Trenel La Pampa, Argentina, somos el Ministerio Internacional Fuego Santo. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Te saludo con la paz del Señor. Bendiciones.